Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en plena de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a volver al Evangelio de San Marcos después del parón de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Y volvemos al capítulo 8, en el que estábamos continuando pues ese disfrutar con el estilo de Jesús, con el modo como el Señor se manifiesta y habla a los apóstoles y cómo les va formando. Es muy bonito, cómo va troquelando el corazón de los apóstoles al estilo del suyo. Dice así el Evangelio. Se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo los ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 entre 4.000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Le dicen 7. Y continuó: ¿aún no entendéis? Es un evangelio que me parece brutal, ¿no? Porque hace varias cosas, no podemos olvidarnos del comienzo con el que comienza el evangelio, ¿no? Porque empieza poniendo en guardia el Señor contra el estilo de Herodes y de los fariseos, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces directamente nos vamos a la torpeza de los apóstoles que no entienden. Bueno, torpeza de los apóstoles que yo les entiendo muy bien, porque claro, es que no es tan fácil acostumbrarse al milagro. No es tan fácil decir: bueno, no pasa nada, nos hemos olvidado el pan, ya multiplicará panes. Hombre, pues no es lo normal, Pero claro, quizá Jesús de lo que se queja es de que dudan de él, ¿no? Pero cuando empieza les estaba advirtiendo que tuviesen cuidado, ¿no? Guardaos, ¿no? Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿no? Que son dos estilos de vivir la vida peligrosos. Porque uno es el de los fariseos, viviendo un postureo, una falsedad, viviendo un engaño, viviendo una apariencia detrás de la cual no hay nada. O sea, Jesús en el Evangelio, si fustiga contra algo, es precisamente contra ese estilo de los fariseos que quieren quedar muy bien delante de la gente, pero que en el fondo tienen muy poca consistencia. O sea, su vida interior, su modo de ser, su modo de vivir la ley, su modo de relacionarse con la gente. En el fondo es gente, yo creo que tampoco convencida de que lo que hacen es lo bueno, entonces tienen que convencerse aprovechando como la fascinación que provocan en los demás, y ahí encuentran su seguridad. Cuando piensan que tienen a los demás en el bote, ellos se sienten seguros, se sienten tranquilos, ¿no? Porque todo el mundo les admira, porque todo el mundo les respeta, ¿no? Entonces encuentran una cierta garantía social en la admiración que los demás hacen de ellos, ¿no? Y eso les sirve, pues, por un lado, para justificar sus fechorías, pero por otro, como no terminan de estar felices, porque eso no termina de satisfacer el corazón del hombre, genera en ellos y provoca una doble vida. Y al final la mayor parte, no todos, ¿no? Evidentemente, pero, y de hecho Jesús tenía amigos fariseos, no podemos olvidar a José de Arimatea, Nicodemo,
son amigos suyos que están en el consejo, ¿no? Pero la mayoría, cuando tú no gozas con lo que haces, acabas buscando un desahogo del corazón. Y el corazón se escapa, el corazón se va, eso es así. O sea, cuando uno no está con el corazón centrado en el Señor, ardiendo por el Señor, cuando mi gusto, mi gozo, mi tranquilidad, mi sed no la paga Jesucristo, pues ya la pagará otro. Yo recuerdo cuando en el mes de ejercicios el padre Carlos Valverde con mucha fuerza nos decía, hablando de que el que tenga sed que venga a mí y beba, ¿no? Decía, si no tenemos sed de Jesucristo, ¿de qué tendremos sed? Si no tenemos sed del corazón de Jesús, ¿de qué tendremos sed? Porque lo que está claro es que el corazón del hombre es un corazón constitutivamente sediento, ¿no? O sea, está en el fondo de su constitución, porque como ha sido así, ha sido hecho de un anhelo, ¿no? Ya lo dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, lo que nos constituye es un anhelo, es un deseo. Si mi deseo no está centrado en Dios, ¿dónde estará centrado? Entonces, cuando los escribas y fariseos hacían ese cumplimiento externo de la ley, aparentemente como un modo de controlar a los demás y de tener una garantía social, ¿quién sacia la sed de su corazón? Y al final acaban buscando el amor donde no está. Y luego a Herodes le pasa 3/4 de lo mismo. Herodes es un ser que no vale nada. Es un ser que no vale nada, que vive puramente de la pasión desatada, ¿no? Y por eso Jesús, cuando se encuentra con Herodes, no habla con él, no gasta tiempo en hablar con él. ¿Por qué? Porque Herodes no tiene un deseo serio de conocer la verdad. Herodes es un hombre que vive dejándose llevar por la pasión constantemente. Y por eso la corte de Herodes era lo más inmoral de la época. O sea, un hombre al que nadie le puede decir nada, desatado y con dinero, bueno, pues hace lo que le da la gana, ¿no? Y por eso Herodes es la corrupción personificada. Y Jesús, ya digo, no habla con Herodes, no pierde tiempo. Entonces, ¿cómo llegó donde estaba? Pues por medio de intrigas, vendiendo su conciencia. Entonces Jesús dice, no seáis del estilo de Herodes ni del estilo de los fariseos. Guardaos de la levadura de Herodes y de la levadura de los fariseos, ¿no? De ese modo de ser, de ese estilo, de ese modo de proceder, ¿no? Y es gracioso porque ellos, en vez de ir al corazón del mensaje, a lo que le está diciendo Jesús, que es algo muy profundo, ¿no? Jesús les está hablando de un modo de ser. Jesús les está hablando de algo muy profundo. ¿Y ellos qué se quedan? Pues en la superficialidad de si tienen o no panes, ¿no? Si tienen o no levadura. Claro, a Jesús se lo desconcierta, porque en el fondo muestra también la superficialidad de los discípulos. O sea, Herodes y los fariseos, una panda de superficiales que buscan solo cumplir aparentemente la ley, en un caso, en el otro, por medio de intrigas, buscan llegar a ser poderosos y a controlarlo. Y los discípulos, pues empanados, en plan superficial, entienden las cosas muy, muy literalmente y muy pobremente, ¿no? Pues ellos empiezan, ¿no? A hablar entre sí, que no tenemos panes, pero sí tenemos panes. Pero ¿cuándo Jesús se ha preocupado de eso? ¿Cuándo Jesús se ha inquietado porque los discípulos no tuviesen panes? Pero sí, siempre es el que les está preparando todo, ¿no? Cuando fue la pesca milagrosa al final de la vida de Cristo en la resurrección, decía, preparaos unas brasas, pan y pescado. Siempre. O sea, el Señor primero no se preocupa de esas cosas y segundo no se queja de esas cosas, nunca se ha quejado de esas cosas, ¿no? Pero si todo lo que ha dado Dios al hombre desde el Antiguo Testamento es pan, desde el maná, ¿no? Entonces Dios no se queja de esas cosas, ¿no? Ellos ahí hablando, tal. Y entonces iba a decir bonita, es fuerte, ¿no? Es fuerte la corrección que hace Jesús de ellos, ¿no? Porque Jesús les corrige con un poco de dolor, ¿no? Y cuando uno ve estas correcciones que hace Jesús a los discípulos, que nos haría a nosotros mismos, porque ahí estamos todos, cuando Jesús hace las correcciones, uno ve la profunda soledad del corazón de Jesús, que no es comprendido, que a los hombres nos cuesta acoger en serio el corazón de Cristo.
a los cristianos nos cuesta en el fondo aceptar el estilo del corazón de Jesús, el modo de ser del corazón de Jesús. Y nos quedamos en una visión superficial de las cosas, ¿no? Y encima luego intentamos justificarlo, intentamos como convencernos de una mirada superficial. Qué fácil es vivir un cristianismo superficial. Porque la fe cristiana no es una cuestión como de un nuevo código moral, de un nuevo código ético, de unas nuevas normas, que ya da Dios, como estaban unas en el Antiguo Testamento, ha pasado tanto tiempo, ahora se renuevan y son unas normas nuevas, ¿no? No es así, no es así. No es así. El Nuevo Testamento no es un barniz exterior que se da a la gente en una vida más o menos corrupta, más o menos desastrosa. No es así, no es así. Es un hombre nuevo. Es un hombre que vive de la confianza absoluta en el Señor. Es un hombre que va a lo esencial. Claro, con ese hombre nuevo que va a lo esencial, pues parece que no pega mucho esa queja o esa preocupación por los panes, ¿no? De hecho dice, se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Pero vamos a ver, si 2 panes saciaron el hambre de una multitud de 5.000 personas, bueno, pues con un pan podrán hacer lo que sea, ¿no? O sea, puesto en manos del Señor, un pan es maravilloso. Un pan es abundancia, ¿eh? Puesta en manos del Señor, una pequeña vida es poderosísima, ¿eh? Porque siempre que se pone en manos del Señor se multiplica por el Señor, que es infinito, ¿no? Entonces, bueno, quizá aquí pasan 2 cosas. Una, que no le han ofrecido el pan al Señor. En cuanto el pan se le da al Señor, ya no hay nada que preocuparse, ¿no? Quizá lo tienen ellos y piensan ellos organizar la comida sin el Señor. Bueno, entonces es otra cosa, entonces sí que está justificado que se preocupen, ¿no? Pero al Señor le duele, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento se vive de fe. Esto no significa una despreocupación de las cosas materiales, porque hay que tener cuidado, porque vivimos de fe, pero no olvidemos, no hay multiplicación de los panes si no hay un pan previo, porque no es la creación de la nada de los panes, no, es la multiplicación de los panes, ¿no? Y entonces Jesús de esta manera dolorida, yo diría, o sí, lastimado el corazón de Cristo, ¿no? Dice estas cosas que a uno como le conmueven, ¿no? Porque en el fondo, en el Antiguo Testamento se decía, en el Salmo, no olvidéis las acciones del Señor. Siempre a los judíos se les pide que vivan del recuerdo de las acciones del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha demostrado que puede hacer las cosas. Porque Dios ya nos ha demostrado que es grande. Porque Dios ya nos ha demostrado que es poderoso. Entonces, no te olvides de las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor, ¿no? Pero tantas veces nos cuesta aceptar las acciones del Señor. Tantas veces nos cuesta custodiar y recordar las acciones del Señor. No podemos olvidar esa actitud de la Virgen que nos enseña precisamente cómo se es cristiano, ¿no? Y María conservaba estas cosas meditándolas en el corazón. Y porque María conserva las cosas meditándolas en el corazón, las cosas pueden configurar el corazón confiado. Porque ya las conserva meditándolas en el corazón. Entonces uno cae en la cuenta, Dios mío, pero qué maravilla. Claro, cuando uno vive superficialmente los milagros del Señor, que en el fondo es lo que le está diciendo Jesús a los discípulos, pero tan superficialmente habéis vivido todo. Tan superficialmente habéis vivido todo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto no haya calado en vosotros, ¿no? De hecho les dice, pero vamos a ver, aún no comprendéis, este comienzo es tremendo, ¿no? ¿Por qué estáis hablando de los panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? Primera cosa, ¿no comprendéis ni entendéis? El Señor se siente incomprendido, ¿eh? ¿No comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Eh? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿no? Jesús cita el Salmo, cita Jeremías. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Pero cómo es posible esto? Que las cosas que yo hago no calen en vosotros, no os configuren. Y entonces les hace, fijaos, cuando habla de las 2 multiplicaciones de los panes, ¿no? Les hace ver el número de las canastas o de las sobras que recogieron, ¿no? ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? Con trozos, 12, bien. Y cuando partí los 7 entre los 4.000,
¿Cuántas puertas llenas de trozos recogisteis? 7. ¿Cuántos canastos o espuertas llenas de los trozos que sobraron? 12 y 7. Parece que ya esto habla por sí solo. El 12 es el número de totalidad, el 7 es el número de la plenitud. Está diciendo Jesús, pero si vivís conmigo que traigo la plenitud y la totalidad, ¿por qué no creéis? ¿Tampoco han calado las acciones de Dios en vosotros? ¿Tan pronto habéis olvidado las acciones del Señor? Esto es terrorífico, esto es tremendo. Cuando San Ignacio quiere despertar el amor en el ejercitante, hace la contemplación para alcanzar amor. Preciosa. Y esa contemplación para alcanzar amor lo que hace es, precisamente lo que decía el Salmo, tratar como de traer a la memoria del corazón, a la memoria afectiva, las acciones del Señor. Ver cómo el Señor en mi vida ha estado muy grande, no ha parado de derramarse. Y porque no ha parado de derramarse, es el estilo del Señor para conmigo, no me va a dejar vivir una carencia. El Señor está, el Señor me cuida, el Señor me protege, el Señor actúa. ¿Y yo por qué me preocupo? ¿Yo por qué me inquieto? Mi única preocupación, mi única inquietud tiene que ser estar absolutamente, de manera absoluta, vinculado al corazón de Cristo, atado al corazón de Cristo. Que nada me aparte de ese corazón de Jesús, que nada me aparte nunca del corazón de Jesús. Y centrado en el corazón de Jesús, saber pues que he recogido 7 y 12. O sea, que de los trozos que había, viví la plenitud, viví la superabundancia, viví la totalidad, ¿no? Entonces, yo creo que Jesús, a los apóstoles, lo que está diciendo es mantener en el corazón todos los dones que yo os he dado. O sea, pensad que ya estamos en el capítulo 8 de San Marcos. San Marcos tiene 16 capítulos, estamos justo a la mitad. O sea, que Jesús lleva ya media vida recorrida con ellos, medio ministerio público recorrido con ellos, ¿no? Y les dice, pero vamos a ver, de lo que sois testigos, ¿no os servido para nada? Tan embotado tenéis el corazón. Es tremenda esa queja del corazón de Jesús, ¿no? Porque en el fondo seguís dudando de mí. En el fondo seguís teniendo de mí una imagen superficial, una imagen muy pobre. Y ese no es el corazón de Jesús. Ese no es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo es un corazón que se preocupa, que cuida, que atiende. Entonces, ¿cuándo por estar con Cristo hemos vivido sin que nos socorriese? Jamás nos ha abandonado el corazón de Cristo, tenemos que decir. Yo he podido abandonar el corazón de Jesús, eso sí. Yo he podido soltar la mano de Cristo, eso sí. Y entonces he experimentado la carestía, el riesgo, el miedo, perfectamente. Pero, ¿cuándo me ha fallado el corazón de Jesús? Nunca. Nunca me ha fallado el corazón de Jesús. Siempre ha estado atento a mis necesidades, siempre ha estado socorriéndome el corazón de Jesús y siempre seguirá socorriéndolo. Por eso, el estilo del que vive unido a Cristo es el que vive con una única preocupación, no apartarse del corazón de Jesús. Y ya está. Eso en el fondo es el discurso de la providencia que hace Jesús, el Sermón del Monte, la parte central que es el discurso de la providencia. ¿Por qué os inquietáis por el mañana? ¿Por qué os inquietáis por el vestido y por la comida? ¿Son cosas importantes? Hombre, pues claro. Pero ya se ocupa el Señor, ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de esas cosas. Esa frase de Jesús es fantástica, porque ya lo sabe el Señor, ¿no? Entonces, tú preocúpate de no apartarte jamás de las manos de Jesús, de las manos de Dios, del corazón de Cristo. Tú preocúpate de no vivir apartado nunca del amor de Dios. Y lo demás lo hará el Señor, tú tranquilo. Lo demás lo hará el Señor. Déjale al Señor que se preocupe de tus necesidades. Esto nos cuesta mucho. Esto nos cuesta mucho. Claro, si no vivo en el recuerdo de las acciones del Señor, vivo en la angustia de las necesidades presentes. Y soy yo el que me tengo que sacar las castañas del fuego y soy yo el que tengo que buscar cómo satisfacer mis necesidades. Ojalá que aprendamos a vivir en esa confianza absoluta en el Señor que se preocupa de todo lo que yo necesito. Y entonces que yo pueda hacer eso que dice el sermón de la providencia, buscar el reino de Dios y su justicia, porque lo demás se os dará por añadidura.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.